Conciencia hoy, Laura Vicondoa, Master Coach, con muchas horas de trabajo, con una larga experiencia y próxima a largar un curso interesante de coach ejecutivo. Laura, buenas tardes, y esto de las nuevas tecnologías nos permiten como estar muy cerca de ustedes, a pesar de que nos separan prácticamente 3.000 kilómetros. Nosotros en Patagonia, tú en Buenos Aires. Pero qué suerte que podemos estar cerca, ¿no? Y la tecnología, como decías, nos permite acortar distancias. Este curso de coach ejecutivo que está próximo a largar y que también tuvieron a través de ICF una charla muy interesante hace pocos días atrás. Nosotros tenemos una experiencia de más de 15 años trabajando con organizaciones como coaches. El curso lo armamos en función de esa experiencia. Este es un punto bien importante porque a veces lo que notamos es que los coaches recién formados tienen un apetito de formación muy grande y al momento de llevar todo lo que aprendieron a la acción es como que se quedan trabados y siguen haciendo cursos porque creen que siempre les falta algo. Nosotras creemos que lo que les falta es empezar a coachear y trabajar de coaches. Entonces, cuando yo me recibí de coach hace casi 20 años, no existían especialidades en coaching, y tuvimos que aprender por prueba y error. Trabajar en organizaciones, que es lo que hago el 100% del tiempo, nos permitió tener como un campo, un laboratorio de probar y equivocarnos y corregir y equivocarnos hasta encontrar ciertas maneras de intervenir, ciertos modelos, cierta visibilidad que permitía que nos vayan contratando y nos refieran cada vez más. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos toda esa experiencia de tantos años de nuestra manera de trabajar y la bajamos a un curso para que la gente se ahorre todo ese largo proceso que nosotros vivimos y pueda sentirse segura de que usando estas intervenciones, estas metodologías que nosotros compartimos, les va a ir bien. De hecho, de los 70 egresados que tenemos de la primera edición, en la encuesta de satisfacción del curso, lo que ellos dijeron fue: todos están trabajando con los modelos que nosotros dimos, todos se sienten mucho más profesionales y respaldados en su práctica porque tienen mucha visibilidad del proceso, todos están en condiciones de documentar este proceso, es decir, de entregarle a la organización elementos, documentos visibles, con compromisos concretos que tienen que ver con el negocio y tienen que ver con el desarrollo personal en función de los resultados que se necesitan de cada persona, y eso al coaching le da un perfil mucho más profesional, un perfil mucho más aterrizado, y no queda como que tuve coaching y me siento muy bien, sino que queda como que tuve coaching y hay una diferencia que se puede comprobar y es visible no solamente para el coachee, sino para las empresas que nos contratan. Entonces, es muy difícil cuando el coach ontológico, que es la primera etapa que hace el que estudia coaching, ingresar en el mundo del coaching ejecutivo. El coaching ejecutivo no es otro tipo de coaching, es el coaching en el que te hayas formado, ontológico o no, porque hoy hay muchos modelos de coaching, muchas escuelas de coaching, orientado a la conversación con una persona que trabaja en una empresa. Entonces no es que haces otro tipo de coaching, sino que enfocás tu conversación a los intereses que tiene esa persona y a los resultados que tiene que lograr esa persona dentro de la empresa. Lo que suele pasar es que cuando salimos de la formación de coaching casi siempre nos orientamos hacia el coaching de vida, porque es el dominio en donde más aprendimos como coaches. El coaching ejecutivo lo que hace es meternos dentro de un contexto que tiene que ver con la organización y poder sostener conversaciones de coaching con los temas de la organización, con las preocupaciones de ese ejecutivo, con los resultados que tiene que dar para la organización. Entonces es como coachear, pero dentro de un contexto que está dentro del marco de una empresa. ¿Y cuál es el rol del coach dentro de la empresa y el rol del coachee dentro de la empresa? ¿Cuáles son los compromisos que se asumen? ¿Cómo mido esa cuestión de trabajo? Yo creo que el coach hoy en las empresas es un jugador importante, es un abridor de posibilidades, es alguien que a un ejecutivo y a las mismas organizaciones
les puede disminuir el sufrimiento y sobre todo ampliar la relación que tiene con sus objetivos y con las personas. Me conoce mucho la gente por la fórmula relaciones igual a resultados, ¿no? Que es sobre la que basamos todas nuestras intervenciones como base. ¿Qué quiere decir? Que la calidad de nuestras relaciones es directamente proporcional a los resultados que podamos obtener de ellas. Entonces, los resultados en un dominio organizacional o empresarial tienen que ver con los resultados del negocio, que pueden medirse en, no sé, ventas, porcentajes, como pueden ser porcentaje de rotación de personal, participación de mercado, nuevas ideas, nuevos proyectos, innovaciones, trabajos cruzados entre áreas, participación, etcétera. Eso por un lado, en los resultados. Ahora, la pregunta es, si para los resultados que las organizaciones quieren lograr, y que son a donde contratan un coach, como si le dieran la carta a Papá Noel, las relaciones, la calidad de relaciones que ellos tienen, alcanza. ¿Y a qué me refiero con alcanza? Me refiero a que si yo quiero tener un 100% más de ventas, o quiero posicionarme primero del mercado, y tuviera que hablar de las relaciones, y hoy están al 50% de esos números que te estoy diciendo, y ellos esperan el 100. Mi pregunta es, en el aspecto relacional, ¿ustedes ya se están comportando como una empresa que vende el 100% más? ¿Ya se están comportando como una empresa que está en el top of mind del mercado? Porque es como muy pretencioso pensar que exportándonos al 50% podemos obtener el 100%. Entonces lo que hacemos desde el coaching ejecutivo es trabajar en los indicadores que tienen que ver con las relaciones, que tienen que ver con la calidad de coordinación de acciones, con el cumplimiento de palabras, con la medición de la confianza, con los pedidos y la efectividad de los pedidos que se hacen entre áreas, con la posibilidad de comunicarse efectivamente. Muchos indicadores de relación podemos tener. Si eso necesita mejorar o cambiar, o necesitamos incluir algo más. Por ejemplo, la gestión del error es un gran indicador de relación. ¿Cómo se gestionan los errores hoy? ¿Qué pasa si uno se equivoca? ¿Qué posibilidad hay de convertir el error en un espacio de aprendizaje? Ustedes también ven el área de comunicación interna y comunicación externa de las empresas. Sí, sí, nosotros vemos el área de la empresa que nos contrata. Y trabajamos, nos metemos a la cultura de esa empresa, entendemos qué es lo que funciona en esa empresa, qué es lo que no funciona en esa empresa, y en función de conocer eso y hacer como un diagnóstico, es que realizamos nuestras propuestas de intervención. A nivel de coaching ejecutivo, por lo general tiene que ver con el desarrollo de perfiles de liderazgo, tiene que ver con el desarrollo de cuadros de reemplazo, tiene que ver a veces con asumir ciertos riesgos e innovar, o tiene que ver con producir resultados que hasta ahora no se han producido. Hoy en día, con el mundo como está y los cambios que hay, las empresas necesitan o ser las que proponen el cambio o subirse al cambio que otros proponen. En los dos casos hay escenarios para trabajar como coach. Hay algunos expositores o conferencistas que proponen no innovar, siempre copiar a otras empresas que son exitosas. ¿Cómo lo ve eso el coaching? Yo te diría que relación es igual a resultados. Si te copias de una empresa que es exitosa, ¿cuál es la relación adentro de una empresa que funciona así y cuál es el resultado? Y si decidís ser una empresa innovadora, ¿cómo es tu capital humano y la calidad de las relaciones de una empresa que innova y marca el paso? Capital humano. ¿Las empresas argentinas están apostando al capital humano? Yo creo que sí. Yo creo que hoy en día, así como hace 20 años el coaching era una actividad desconocida prácticamente y que era vinculada con la psicología o con alguna cosa que se le parezca un poco para quedarnos tranquilos, hoy en día el coaching tiene su identidad particular. Si bien la gente no conoce perfectamente qué significa ni cómo interviene ni nada, sí saben cuando contratan coaching que están contratando a alguien que va a ser o un generador de cambios, o un generador de mejoras, o un generador de nuevas realidades para la organización, ¿no? El coach hoy me parece que cataliza un montón de procesos que a veces en la curva del aprendizaje empresarial demoran, y que el coaching lo que hace es
acelerar un poco esa curva, volverla más orgánica, que la gente pueda asimilar más, sentirse más protagonista de lo que está pasando, y ser ellos los que declaran las nuevas realidades. Yo como empresa, cuando quiero contratar un coach, ¿qué tengo que tener en cuenta? Yo te diría, primero que tengas en cuenta que tenga un título, que esté avalado por alguna institución seria, si tiene avales internacionales o nacionales de categoría, mejor, asociaciones, está hoy en día una asociación a nivel mundial que es la ICF, International Coaching Federation, que está reglamentando y normativizando las actividades de los coaches con un número de competencias y que yo siempre digo que funciona como un aval, ¿no? Es como ser médico y no estar matriculado. Podés saber mucho de medicina, pero la matrícula es lo que afirma que tenés las competencias para ejercer la medicina. Bueno, yo creo que hoy en coaching, el hecho de tener un título por una escuela que esté certificada por alguna entidad que tenga una autoridad en el tema, o por alguna asociación de coaches que tenga autoridad sobre el tema, es como dejar tranquilo al cliente por juicio propio, sino que pudo demostrar sus habilidades y sus competencias ante una entidad que está acostumbrada a evaluar cierta calidad para permitir que esas personas trabajen o no. Desde el otro lado del mostrador, ¿alentarías a los coaches ontológicos a que vayan ingresando en el coaching ejecutivo? Por supuesto, sí, es un mundo maravilloso. Mira, yo siempre cuento mi historia, yo soy médico, cuando me recibí de coach estuve mucho en el tema formativo, trabajé en la primera escuela de coaching de Argentina, que es el Instituto de Capacitación Profesional, el ICP, como rectora, siendo muy joven, y a mí me gustaba la parte académica, como que yo decía, no quiero trabajar en empresas porque me parece que las empresas son unos lugares horribles, de cemento, y que además hay que saber de números, y yo no sé nada de números, yo vengo de la biología, vengo del humanismo, no quiero saber nada con eso, y bueno, hoy mirame trabajando 100% en empresas, y lo que me cambió a mí la visión de esto, y me permitió acercarme a las empresas, fue cambiar la interpretación y decir, bueno, voy a trabajar haciendo medicina preventiva, voy a ayudar a que la gente que trabaja en las organizaciones no llegue al hospital, por ningún motivo, ni por un infarto, ni por una úlcera, ni por estrés, ni por agotamiento, haciéndole la vida un poco mejor. Este curso que han elaborado ustedes de 4 meses, estrategias de coaching ejecutivo, que está dirigido a empresas, a público en general y a coach recibidos. ¿Cómo es la estructura de este curso? No es teórica, es práctica, porque la sacamos de nuestra práctica profesional como coaches y entre nuestros clientes, o sea, para dar una idea de cómo nos fue y dónde nos posicionamos, tenemos un montón de empresas que pertenecen al Fortune 500. Entonces empezamos de abajo, como todos los principiantes, con empresas chiquititas y haciendo mucho camino al andar hasta llegar a grandes organizaciones, corporaciones globales, y escalando a niveles en la organización. Empezamos al principio trabajando con las áreas más operativas, después subimos a mandos medios y ahora trabajamos mucho con los mandos altos, comités ejecutivos y los que dirigen las empresas. De ahí sacamos todo lo que enseñamos en coaching ejecutivo, o sea, de ningún libro, eso es bien importante. De hecho, el material que usamos dentro del curso es un manual que escribimos nosotros en función de nuestra experiencia. O sea que lo que nuestros participantes leen es lo que a nosotros nos pasó de verdad en las empresas. ¿A quién está dirigido el curso? Está dirigido a, como vos decías, coaches y no coaches. Personas que quieran trabajar en organizaciones haciendo una diferencia. Hay mucha gente, por ejemplo, que tiene mucha experiencia en organización y lo que quiere son algunas herramientas de coaching, algunos modelos de coaching para poder impulsar cosas internamente, como coaches internos o como gerentes con ciertas habilidades que sirven para impulsar procesos o trabajar más con otras personas. Ese es un grupo de inquietudes, o sea, gente que sabe mucho de organización y tiene menos experiencia en coaching. Otro grupo son los coaches que vienen de formación de coaching, que están en escuelas de coaching, que están muy orientados hacia la práctica del coaching y que quieren acercarse a las organizaciones. Entonces, a esa gente lo que hacemos es llevarla más hacia el mundo organizacional.
Después hay otro grupo de gente que está o recién recibida de coaching con muy poca experiencia, que quiere entrar en organizaciones y también tienen poca experiencia. Para ellos tenemos coordinadores que los van a ayudar a sentar buenas bases sólidas para lograrlo, y lo que te puedo decir con los resultados en la mano es que de este grupo de coaching ejecutivo que tuvimos que acaban de egresar, la gente que estaba en este nivel está trabajando ya en empresas con resultados serios. O sea, para mí es una satisfacción enorme. Tiene como que la gente se anima a salir a trabajar porque tiene elementos para trabajar. Y después hay un cuarto grupo, que es las personas que tienen mucha experiencia en organizaciones y mucha experiencia en coaching, que ya tienen sus consultoras, sus modelos de intervención, etcétera, y vienen a buscar acá desafiar esos modelos, buscar cosas nuevas que ellos no tienen, medir, poner los indicadores en juego, que es algo como muy raro en coaching y que nosotros hacemos todo el tiempo. Y los 4 grupos se fueron con excelentes resultados. La estructura del curso, para volver a tu pregunta inicial, son 4 meses de trabajo, empezamos en agosto, tenemos webinars todas las semanas, de 2 horas, los días miércoles de 19:30 a 21:30 horas, que los dictamos Sandra Canuti, que es experta en organizaciones, de hecho tiene 25 años de trabajo en organizaciones, que le da como la pata interna, como ella cumple el rol con el que nos enfrentamos los coaches cuando vamos a una organización y nos entrevistan y a veces no sabemos qué hacer, no sabemos qué decir. Bueno, ella los prepara para que estén listos a entender el lenguaje organizacional, temas organizacionales como cultura, gobierno, estructuras, etcétera. Y después estamos Marcela Fernández, que es mi socia en México, y yo contando y dándole a los alumnos todas las herramientas que hemos desarrollado para trabajar como coaches ejecutivos, que tienen que ver con la documentación de los procesos, la documentación de las sesiones, los acuerdos de coaching que le dan visibilidad al proceso, tienen, bueno, un montón de modelos de trabajo que usamos para trabajar con ellos. Todo este aprendizaje se lleva a la práctica en conversaciones que les pedimos a los alumnos que tengan de coaching ejecutivo y que se evalúan a través de un benchmark que nosotros construimos, que es como una planilla de evaluación de referencia que sirve como feedback, pero basado en comportamientos observables. O sea, salimos de la interpretación de me pareció que no estabas conectado con el coachee a esto hiciste, esto no hiciste, te falta esto, en esto vas muy bien, todo en la misma planilla. Entonces a la gente le da no solamente claridad de su proceso, sino que le da una curva de aprendizaje de dónde estaba en la calificación del benchmark cuando entró al curso y dónde terminó. Y ahí puede evaluar por sí mismo qué competencias desarrolló, qué competencias tenía, qué cosas nuevas está haciendo que antes no hacía, cómo mejoró en ciertos puntos específicos que al principio le daban bajos y después le dan más. Así que bueno, todo esto que te cuento se estructura en 4 grandes módulos, que es el qué, el quién, el cómo y el cuándo. Y dentro de esos 4 grandes módulos entra todo el temario del curso. Además, realmente un curso prometedor. ¿Y cuántos años hace que vienen dictando este curso? mira, empezamos, la primera edición fue en el 2014, si no me equivoco, era a modo presencial. Di 2 cursos, en ese momento el formato era distinto, estaba yo sola dictando el curso presencial en Buenos Aires, yo en ese momento vivía en México y venía a Buenos Aires a dar el curso. Lo di 2 veces con un éxito impresionante y después cuando me mudé a vivir a Buenos Aires en enero de este año, decidimos lanzarlo de manera virtual porque también nos dimos cuenta que un punto importante para nosotros los coaches es hacer comunidad. Entonces, ¿por qué vamos a limitarnos al modo presencial si tenemos toda la tecnología que nos habilita, por ejemplo, que tengamos gente de toda Latinoamérica que después puede trabajar en red? Y eso fue lo que pasó. De hecho, hoy terminamos el curso y tenemos gente de todos los países de Latinoamérica y los grupos no los quieren desarmar porque quieren seguir trabajando juntos. Hacen propuestas a nivel Latinoamérica entre todos, se arman equipos, intercambian, se dan cuenta de las diferencias culturales, adquieren mucha flexibilidad para escuchar, para entender, como que desarrollan muchas sensibilidades, aparte del temario del curso, interactuando con personas de otras ciudades, de otros países, de otras culturas, distintas edades, porque las edades son muy variadas, niveles de experiencia totalmente diferentes. Así que es un ambiente de aprendizaje
muy enriquecedor y muy diverso. ¿De qué distinción nos hablarías para la gente que estudia coaching? Bueno, habíamos hablado, yo creo, tengo, tengo un gran agradecimiento y un gran respeto por los maestros que me han moldeado y me han formado en todos estos años de carrera. Para los alumnos les quiero contar que yo soy un aprendiz constante, entonces siempre busco entornos de aprendizaje en donde seguir desafiando lo que sé y darme cuenta de todo lo que no sé. En este momento, bueno, llevo 5 años siguiendo a Fernando Flores, trabajando con él en sus cursos de formación y tomando con él cursos de formación que cada vez me abren más espacios de posibilidad, y una de las distinciones que creo que él está trayendo de una manera totalmente innovadora y diferente es el tema de los estados de ánimo, que yo los había aprendido en mi formación como coach, como que había 4 estados de ánimo básicos, que todos los alumnos los conocerán: aceptación, resignación, ambición y resentimiento. Y él, en este sentido, me abrió un mundo muchísimo más variado en términos de estados de ánimo. Primero y principal, por la relación que tenemos con los estados de ánimo. Siempre estamos en algún estado de ánimo. Por lo general nos damos cuenta que los tenemos cuando ya estamos en ellos. ¿Y qué es lo que producen los estados de ánimo? Los estados de ánimo se relacionan con 3 dominios muy grandes. Uno, que es el dominio de las posibilidades. Dependiendo del estado de ánimo que estemos, vamos a ver o no distintas posibilidades, que tiene que ver con las cosas que nos importan, con los temas que nos importan. Tiene que ver con el desarrollo de ciertas habilidades y los intereses que nos despiertan las cosas que percibimos. Entonces, si yo estoy caminando por un callejón y escucho pasos atrás mío y ruidos atrás mío y siento que esos pasos se aceleran y se me acercan, y yo estaba disfrutando de una noche estrellada, inmediatamente me tomo un estado de ánimo que puede ser el miedo, y empiezo a detectar todo en función de lo que me interesa en ese momento, que es huir, encontrar una luz, encontrar la salida del callejón, saber para dónde voy a doblar, identificar a qué distancia está la persona que está atrás mío, pero enseguida empiezo a, como si te dijera, afinar las posibilidades a las que me orienta el estado de ánimo en el que estoy. Entonces los estados de ánimo están relacionados con posibilidades, en el sentido de que las posibilidades se abren o se cierran dependiendo del estado de ánimo en el que estemos, y sobre todo reconociendo qué nos importa en ese momento. Lo segundo están relacionados con el lenguaje. En el lenguaje, en el sentido de que las palabras que usamos para describir la realidad crean la realidad. Entonces, la riqueza que tengamos para describir nuestros estados de ánimo también nos va a abrir la oportunidad de sumergirnos en ese estado de ánimo y entender más. Yo siempre digo que para mí la anatomía de los estados de ánimo tiene que ver con los juicios que tenemos sobre una situación que nos ponen de mal humor, o felices, o tristes, o enojados, o frustrados, o indefensos. Entonces, si quieren empezar a meterse en sus estados de ánimo, empiecen a preguntarse qué juicios tengo yo sobre esta situación y cómo estos juicios me predisponen anímicamente a enfrentarla. Y presten mucha atención a las palabras, no den por hecho el significado de las palabras. Para cada uno de nosotros, las palabras tienen un significado diferente. Y esto es lo que me une con el tercer dominio de los estados de ánimo, que tiene que ver con nuestras tradiciones, con nuestra historia, que tiene que ver con la unión del pasado y el futuro, como la relación entre ellos, en el sentido de que si yo digo mamá, a mí me evoca algo, y me evoca ciertas tradiciones, y me evoca cierta emocionalidad, y me evoca cierta predisposición, y por ahí a otra persona, mamá, la misma palabra, le evoca tradiciones totalmente diferentes. Entonces, en ese sentido, creo que los coaches tenemos que aprender no solamente a reconocer los estados de ánimo, sino que tenemos que aprender a navegarlos y tenemos que aprender a orquestarlos. Tenemos que aprender a entender cuáles son los estados de ánimo que necesitamos para crear juntos la realidad. Si queremos innovar en las organizaciones, ¿cuáles son los mejores estados de ánimo para innovar? Si queremos pensar
en nuevas posibilidades cuáles son los estados de ánimo que me inspiran, que me permiten estar inspirado. Y creo que también empezar a darnos cuenta cuáles son las cosas que nos importan, cuáles son los temas que nos importan, y ser mucho más responsables de eso. Poder hacernos cargo de responsables y declarar esos temas, y también empezar a reconocer el estado de ánimo en el que estamos y a poder diseñar nuevos estados de ánimo que nos permitan relacionarnos con ellos de la mejor manera, de la mejor manera. Y el punto es que podamos aprender a crear prácticas que nos ayuden a orientarnos a los estados de ánimo que tenemos y a cultivar los que nos gustaría tener. Hay estados de ánimo que estoy aprendiendo, como el estado de ánimo de la maravilla, el estado de ánimo de la curiosidad, el estado de ánimo de la quietud, el estado de ánimo de la pregunta. O sea, hay tantas combinaciones inesperadas y profundas que se combinan con los estados de ánimo que meterlos en 4 dominios me parece que es una manera de mutilar un dominio que nos tiene a todos. Yo creo que una de las cosas que nos diferencian de los animales, y no tanto, pero aparte del lenguaje, son los estados de ánimo. Realmente brillante, como de costumbre, Laura, te agradecemos mucho. Fernando Flores es un autor muy, muy interesante. Escucharlo a través tuyo nos pareció magistral. Te lo agradecemos mucho. Para la gente que no somos coach, ¿cómo podrías motivar a la gente para que ingrese en esto que es tan interesante, que es el mundo del coach? El coaching se hace cargo de algo que a todos nos preocupa, que es el bienestar de las personas. Entonces, si queremos hacernos cargo seriamente de nuestro bienestar y del bienestar de las personas que nos rodean, y hacer una diferencia en este mundo que cambia tanto y permanentemente, el coaching es una manera de encauzar esa inquietud y de darle un rumbo y un camino muy claro. Creo que el coaching rescata las bases humanas más primarias, que es el sentido de pertenencia, que es el amor, que es la apuesta por la posibilidad que el otro es. O sea, mucha gente es coach sin saberlo, y de repente si encuentra un lugar en donde encauzar toda esa sabiduría que ya tiene, lo puede expandir y lo puede llevar como un trabajo formal o como una actividad formal para ayudar a otros. A mí me encanta mi trabajo, me apasiona, y creo que tengo el privilegio de hacerlo, de vivir de esto, y además de ver los resultados en la gente, que es lo que más me gratifica, ver cómo alguien fue capaz de cambiar su vida, en el dominio que sea, en su trabajo, en su vida personal, en sus relaciones. Creo que es una profesión que está al servicio de la grandeza de las personas. ¿A quién no le podría gustar trabajar de eso, no? Usted la pudo escuchar, es Laura Vicondoa, Master Coach, médica de profesión, dedicada al mundo del coaching. Estuvimos muy cerca, la tuvimos aquí, 3.000 kilómetros nos separan, pero las nuevas tecnologías la traen de Buenos Aires a la Patagonia. Se agradece profundamente, Laura, todos estos conceptos, y bueno, tenemos un compromiso de encontrarnos muy, muy pronto en este curso que propone Laura, Estrategias de Coaching Ejecutivo, que comienza el miércoles 16 de agosto, y nos podemos encontrar todos a través de liderarte.com, la página web de ustedes. Liderarte puede ser una página que nos lleve hacia este encuentro del coaching ejecutivo. Laura, muchísimas gracias. Gracias a vos, Oscar, y bueno, los esperamos. Anímense, que no se van a arrepentir.